Bienvenidos a Economos Click, nuestro curso de educación económica y financiera. Comenzaremos con el área de educación económica para el quinto grado de educación secundaria y nuestra sesión de aprendizaje de hoy será la macroeconomía en el Perú. ¿Qué es la macroeconomía? Este es un concepto nuevo. La macroeconomía es la rama de la economía que se ocupa del estudio y análisis de los fenómenos económicos a nivel de país y en forma global, como pueden apreciar en el gráfico adjunto. Es el estudio y análisis de los fenómenos económicos a nivel de país. ¿Y cuál es la diferencia entre microeconomía y macroeconomía? Bueno, la diferencia es que mientras la microeconomía analiza los comportamientos de los consumidores y empresas, por ejemplo, el precio del kilo de uvas, la producción de una empresa, la macroeconomía estudia el comportamiento y el funcionamiento de la economía de un país. Por ejemplo, el crecimiento de precios de todo el país, la producción de todo el país. En el gráfico adjunto se puede apreciar cómo las diferencias concretas de la microeconomía y la macroeconomía, que la diferencia es por la amplitud. ¿Cuáles son las características de la macroeconomía? Es bueno precisar las características. Una primera característica es que la macroeconomía tiene un enfoque agregado, un análisis agregado. Esto quiere decir que estudia el comportamiento en conjunto, como un total de un país. Ejemplo, el consumo del país, la inversión del país, el empleo del país. Una segunda característica de la macroeconomía es que analiza desde una perspectiva global. Esto quiere decir que analiza la economía del país interconectado con otros países. Por ejemplo, si sube el precio de la gasolina en el mundo, en el Perú también subirá, habrá una repercusión. Entonces, la macroeconomía analiza la economía desde una perspectiva global, como pueden verlo en el gráfico. Una tercera característica es que el comportamiento de la macroeconomía depende de las políticas. Esto quiere decir que los resultados de la macroeconomía, de las variables de la macroeconomía, de un país como el consumo, el empleo, la inflación, etcétera, están en relación con las políticas de gobierno, con la política fiscal, la política monetaria, la política de precios, como se puede observar en el gráfico adjunto. Y una cuarta característica de la macroeconomía es que la macroeconomía realiza un análisis temporal, usualmente temporal, es decir, estudia los fenómenos económicos a través del tiempo, determinando las tendencias en el corto, mediano y largo plazo. Como pueden ver en el gráfico, en este histograma, pueden ver ustedes una flecha. Esa flecha indica la tendencia de alguna de las variables macroeconómicas. Pues bien, ya sabemos qué es macroeconomía y cuáles son sus características. Ahora vamos a ver cuál es la importancia de la macroeconomía. Y vamos a destacar cuatro aspectos importantes. Un primer aspecto es que la macroeconomía permite la comprensión del funcionamiento económico. Esto quiere decir que permite analizar cómo interactúan los mercados, cómo interactúan los sectores dentro de una economía global. En el gráfico, vean ustedes, estamos planteando una economía muy simple, donde hay dos sectores, familias y empresas, y vemos cómo ambos se vinculan a través de mercados, un mercado de bienes y un mercado de factores. Entonces, la macroeconomía va a permitir comprender cómo funciona la economía de un país. Un segundo aspecto es que la macroeconomía
facilita el diseño de políticas económicas, es decir, ayuda a los gobiernos a formular políticas fiscales para fomentar el crecimiento, reducir la inflación, combatir el desempleo. Y podemos ver nosotros, hay políticas, pues, como en el gráfico que les planteo, que a través de las políticas se puede fomentar el crecimiento, reducir la inflación, combatir el desempleo. Un tercer aspecto es que la macroeconomía ayuda en la prevención de la crisis económica. Es decir, a través de los resultados puede identificar señales de desequilibrios para evitar la recesión y la inflación. O sea, ayuda en la prevención de la crisis económica. En este gráfico, ahí vemos, al caer permanentemente la actividad productiva, se está produciendo un fenómeno, una crisis, que es la recesión. Y un cuarto aspecto es que con la macroeconomía contribuye en la mejora del bienestar social, es decir, contribuye al desarrollo sostenible y al aumento de la calidad de vida al abordar problemas como la desigualdad y la pobreza, ¿no? Ustedes pueden ver en este gráfico cómo la macroeconomía va a contribuir a la mejora del bienestar social en la salud física, la salud mental, el apoyo económico, apoyo social, la estabilidad financiera, en fin. Es decir, todos estos aspectos que les he explicado nos permiten determinar qué es importante en la macroeconomía. Pero, ¿cuál es el origen de la macroeconomía? Vamos a explicar algunos aspectos históricos sobre el nacimiento de esta disciplina. Lo primero que diremos es que la macroeconomía se sustenta en la intervención del Estado. Pero la historia es la siguiente. En 1929 se produjo una gran depresión por la caída de la bolsa de valores en Nueva York, pero una gran depresión, una caída productiva en todo el mundo, que marcó un punto de caída productiva en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa. Esta crisis económica mundial comenzó en Estados Unidos y generó un desempleo masivo y cierre de empresas en todo el mundo. Se conoce como la Gran Depresión Económica de 1929. Ahí surge un famoso intelectual, John Maynard Keynes, que en su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, en 1936, cuestionó las ideas clásicas y argumentó que el mercado no siempre logra equilibrarse por sí solo. Diríamos que la economía clásica era que el mercado estabiliza al mundo. Pues bien, al producirse esta gran depresión, este gran desequilibrio, surge el pensamiento keynesiano y dice, no, el mercado no siempre logra equilibrarse por sí solo. Y propuso John Maynard Keynes en esta obra que la intervención del Estado mediante políticas fiscales y monetarias era esencial para estabilizar la economía, controlar el desempleo y fomentar el crecimiento. Ese fue el inicio del nacimiento de la macroeconomía. John Maynard Keynes, con su gran obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, y propone la intervención del Estado mediante políticas fiscales y monetarias. ¿Cuáles son las principales variables macroeconómicas, las que usualmente se tienen que analizar? Y vamos a analizarlas. La macroeconomía, para ser analizada, requiere el estudio de diferentes indicadores o variables que muestran el comportamiento de toda la economía de un país. En este esquema se muestran las principales variables y las vamos a definir una a una en el siguiente párrafo. Vamos a estudiar el crecimiento económico, la inflación, la tasa de desempleo, el tipo de interés, el comercio exterior, el consumo de los hogares, la inversión, las políticas económicas, en fin. Pero ¿qué cosa es cada una de ellas? A ver, el crecimiento económico. Nosotros podemos conocer a través del Producto Bruto Interno el valor
total de los bienes y servicios que se producen en un país durante un periodo de tiempo. Eso nos permite medir el crecimiento económico. También en la macroeconomía vamos a estudiar otra variable, que es la inflación, que refleja el aumento sostenido de los precios y de los bienes y servicios en una economía. Vamos a estudiarla también. También estudiaremos la tasa de desempleo, que representa el porcentaje de la población que está sin trabajo, que está buscando trabajo. Esa es la tasa de desempleo. También vamos a estudiar la variable macroeconómica del tipo de interés, que influye en el costo del crédito y las decisiones de consumo e inversión y las decisiones de ahorro. También vamos a estudiar la variable del comercio exterior, es decir, aquella variable que registra todas las transacciones económicas entre un país y el resto de países. También vamos a estudiar la variable el consumo de los hogares, que se refiere al gasto total que realizan las familias en bienes y servicios para satisfacer sus necesidades y deseos. Vamos a estudiar la variable inversión, que en economía se refiere al gasto en bienes y servicios destinados a aumentar la capacidad productiva de una economía, es decir, a crear empresas. También vamos a estudiar las políticas económicas, que incluyen la política fiscal, que son los gastos e impuestos del gobierno, y la política monetaria, que es el control de la oferta de dinero y tasas de interés. Todas estas variables las vamos a estudiar. Como pueden apreciar, en este tema de educación económica, la macroeconomía en el Perú, podemos ya establecer una gran conclusión que debe ser muy aprendida por todos nosotros. El conocimiento de la macroeconomía del Perú es fundamental para tener una clara comprensión del funcionamiento de nuestro país, el Perú. Vamos a analizar cómo interactúan los agentes y empresas, facilitando el diseño de las políticas sociales y económicas en beneficio de la población. Una conclusión muy importante para el conocimiento del alumno. Hemos terminado la sesión de aprendizaje. Muchas gracias. Hasta la próxima clase.